La entrevista a la carta. Está con nosotros Esperanza Martínez, representante del colectivo Yasunidos. Esperanza, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por aceptar esta entrevista. Hola, sí, buenas tardes y muchas gracias por la entrevista. Esperanza, tras la decisión de la Corte, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a un proceso de votación para que la ciudadanía decida sobre el planteamiento, y es este. ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Sin embargo, Esperanza, la pregunta es, ¿cuál es la situación actual del Bloque 43 luego de 10 años que se planteó esa propuesta? Bueno, sí, efectivamente, luego de 10 años la zona está ya intervenida, ya hay una serie de pozos. De hecho, dos de los campos están ya empezando a desarrollarse, tanto el campo Tiputini como el campo Tambococha. Estaría pendiente el campo Uspingo. Ahora, esta es una operación que se proyectaba, y de hecho cuando comenzó la extracción petrolera tenía una cantidad alta de barriles, tenía más de 70,000 barriles por día. Esa operación está en franco proceso de reducción. Es decir, tenemos dos problemas. Se ha intervenido la zona y tenemos ya problemas de deforestación, de intervención en el lugar, pero además tenemos que unas expectativas de crudo van cayendo, y eso implica que en la misma medida en que van cayendo van aumentando los desechos de la extracción. Tenemos que tomar en cuenta que cuando se saca el petróleo se saca con muchos desechos. A medida que baja la cantidad de crudo, sube la cantidad de desechos. Entonces, lo que dice la Corte Constitucional es que de ganarse esta consulta, obviamente habría que iniciar un proceso de abandono, un proceso de retiro de una infraestructura que no solo nunca debió estar allí, sino que empieza a ser inútil porque ni siquiera está logrando los niveles de extracción con los que se justificó y anunció esta actividad. Un poquito para poner en contexto, la propuesta fue planteada inicialmente en el 2013 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa y fue archivada por los entonces jueces constitucionales, así como descalificada por los entonces consejeros electorales simpatizantes al régimen. Ahora ambas decisiones quedan anuladas. Primero, el Consejo Nacional Electoral ratificó que el colectivo sí consiguió los respaldos necesarios para la consulta sobre el Yasuní, y la Corte incluso reprochó el conjunto de acciones estatales que en su momento obstaculizaron el pleno ejercicio de los derechos de participación. Si el Estado no dio paso a una consulta que terminó siendo totalmente constitucional, ¿han contemplado presentar algún tipo de acción en contra de las autoridades que negaron el paso de esta consulta? Bueno, la verdad es que se han hecho muchísimas acciones. Estos han sido 10 años, que no han sido 10 años solamente de haber sentido la frustración de una consulta que fue fraudulentamente anulada, sino que han sido años de mucha pelea, de mucha insistencia, de mucho escrito, de mucho caso judicial colocado tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Tribunal Electoral. Inclusive, Yasunidos tiene un caso abierto por el tema de la participación ciudadana en la Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya entró en su proceso de admisión. Es decir, la denuncia de cómo se vulneraron los derechos de los Yasunidos como colectivo, pero sobre todo de los firmantes a esa consulta, ha cumplido todos los procesos y posibilidades posibles. Ahora vemos con mucho optimismo el hecho de que esta Corte, a pesar de que se ha demorado mucho en sacar este dictamen, finalmente está dando paso a esta consulta, y quisiera destacar lo que usted mismo señala. Da paso a la consulta y señala justamente cómo, y condena, si cabe la palabra, cómo hubieron tantos procesos de interferencia y de obstaculización a la consulta de varios gobiernos, digamos. Aquí estamos hablando de una responsabilidad estatal que se expresó en varios gobiernos de turno que no solamente anularon la consulta, sino que después de todo este proceso de denuncias no lograron activar lo que debió haberse activado, que era el frenar estas operaciones, el declarar la consulta, el impedir que tengamos que llegar ahora a la consulta ya con hechos consumados que son lamentables, ¿no?
Ahora, Esperanza, entiendo que el actual gobierno pidió el archivo de la propuesta y según Petroecuador, pues hay vínculos contractuales que de ser terminados generarían pues controversias y hasta una responsabilidad del Estado ecuatoriano. ¿La Corte ha señalado que no existirían afectaciones a la seguridad jurídica del país? ¿Lo señala? Bueno, yo creo que es muy importante que tomemos en cuenta que es la seguridad jurídica del país. Tomemos en cuenta que la seguridad jurídica del país lo que hace es una garantía de protección y está justamente en los derechos de la naturaleza y se refiere a las garantías de los derechos de todos, de los humanos, de la naturaleza, de los territorios, de los pueblos indígenas. Yo no sé por qué siempre se usa el argumento solamente para pretender suponer que lo que está protegido es el interés de las empresas. Entonces, lo primero es que si no se procedía a esta consulta, se habría vulnerado la seguridad jurídica de esas personas, de esos pueblos, de esa naturaleza. Lo segundo es que cuando se da permiso para estas operaciones, se deja expresamente dicho que estas tienen que ser desarrolladas por la empresa nacional. Es decir, no estarían habiendo ni compromisos con otras empresas y si acaso el proceso de venta anticipada podrían argumentarse, son compromisos adquiridos, pero eso no implica que deban ser sobre la base de mantener esta actividad que a estas alturas ya resulta ilegal. ¿Pero existe información transparente sobre los contratos que puedan tener el Estado en este sector? No existe tanta información, no existe esa información completa, creo que de eso se trata también y la Corte es clara en argumentar que lo que se necesita es pasar a ese proceso de discusión que nos encamine a esos procesos de cierre. Me imagino que siempre van a argumentar que hay alguien que se va a sentir perjudicado, pero creo que hay que contraponer, digamos, el hecho de que los verdaderos perjudicados son los pueblos que habitan, es la naturaleza, y es una zona de extrema vulnerabilidad, porque es un parque nacional y una zona la más biodiversa, no solo del Ecuador, sino del planeta, sino porque es territorio de pueblos, piense usted que estas zonas son fronteras de los pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, seguramente se va a argumentar esto, pero no tendría por qué suceder, porque esta era una operación que debió llevarse por condición, siempre en manos de la empresa nacional. Y permítame además terminar citando lo que el mismo ministro señaló. Lo que se está encontrando en estos bloques es prácticamente brea, es decir, es una operación que no se justifica ni técnica ni económicamente, peor desde el punto de vista de los derechos. Y en cuanto a los derrames, ¿se ha registrado algún tipo de derrame de petróleo por la zona? Bueno, en esa zona ya han habido algunos derrames, inclusive en el proceso de instalación de las actividades. Si algo hay en general en la Amazonía es una experiencia lamentable de un cúmulo de derrames que terminan siendo a veces casi semanales. Ahora, de esta zona yo debo decir que lastimosamente se creó toda una cultura de falta de transparencia y de falta de vigilancia. Y entonces es muy difícil monitorear y entrar a las zonas para ver qué es lo que realmente está pasando, y se quema o no se quema el gas, cosa que estaría prohibida, qué se hace con las aguas de formación, que son las aguas de desecho que salen aquí, y qué es lo que realmente ocurre en el proceso petrolero. Hay muy poca información, es muy difícil entrar, son operaciones que se hacen a puerta cerrada, pero por supuesto, sobre todo si se gana la consulta, tendrán que abrirse esas puertas y tendrá que discutirse qué es lo que hay que reparar en una zona que ha sido intervenida y sobre la que hay esta falta de transparencia sobre lo que ocurre. Bueno, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, Esperanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Una buena tarde. Esperanza Martínez, representante del colectivo Yas Unidos.